Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Tao Te Ching. Capítulo 12. Los 5 colores nublan la visión. Cuidado, ¿qué significa esto? En tiempos de Lao Tse únicamente se conocían 5 colores, nosotros conocemos muchos más. Ya sin siquiera hablar de tonos, pues estos son infinitos. ¿Cuáles podrían ser estos 5 colores a los que se refiere el sabio? ¿Habían llegado ya en ese tiempo a tal capacidad de razonamiento para descubrir que únicamente hay 3 colores básicos? Recordemos, amarillo, cian, magenta, más los 2 extremos, el blanco y el negro. Aunque sorprenda, es posible que ya hubiesen llegado a este descubrimiento. Pero reconduzcamos el análisis porque creo que he caído de pleno en la trampa de Lao Tse. Él hablaba de colores y ahí he enfocado mi visión, cuando lo importante no es el color, sino lo segundo, la visión, el enfoque, lo importante, el elemento esencial. ¿Qué color podemos llegar a distinguir sin ella? Ninguno, así que observemos atentamente. El color nos despista, nos llama la atención antes que la forma, la distancia, el tamaño, el detalle. Las 5 notas aturden el oído, y aquí nos ocurre exactamente lo mismo, pero en otro de los sentidos. ¿Cómo puede hablarnos de 5 notas si nosotros sabemos que hay alguna más que el doble? Y aquí podríamos discutir y divagar sobre el conocimiento de aquella época de únicamente 5 tonos y hablar horas y horas obviando lo importante, lo que en realidad nos señala, el sentido, el oído. Las notas a veces ocultan el ritmo, la estructura, la reverberación, los efectos. Pero debo recordar, como hice en algún capítulo anterior, que lo más importante de la música, lo que la dota de emoción, es en mayor parte los silencios, los espacios entre notas. Los 5 sabores arruinan el paladar. Un pensamiento contundente y directo, indiscutible. ¿Cuáles son los 5 sabores? Entiendo que el dulce, salado, amargo, ácido y agrio. Imaginemos que solo fuésemos capaces de detectar estos sabores en estado puro, ningún detalle más. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre una anchoa y un jamón de bellota? ¿Cómo podríamos diferenciar el azúcar de la miel, solo por su textura, evidentemente? Pues pensemos, en vez del azúcar granulado, en forma de melaza. Y esto ocurre con los demás sabores. Por lo tanto, Lao Tse tiene razón, la importancia no está en el sabor, sino en prestar atención a las sutilezas, a la personalidad de cada alimento. La prisa y la ambición arrebatan el corazón. El deseo arrebata el espíritu, la pureza. Sobre esto ya habíamos hablado en capítulos anteriores. El deseo es lo externo, la tentación, el estímulo, la emoción descontrolada. El corazón es el espíritu, la pureza, el bien. Los objetos preciosos perturban la conducta y la conducta es esencial para no dejar llevarse por el deseo, por esas tentaciones. Evitemos los estímulos, los objetos confeccionados a partir de lo externo, del deseo, son ostentosos, compiten entre ellos por cuál es más bonito, más grande, más valioso materialmente. Imaginemos qué obra de arte podría estar más alejada del Tao, qué pintura. Tal vez la de mayor tamaño, la que contenga más tonos de pintura, la que se haya tardado más tiempo en pintar, la que contenga más detalles, más precisión. Incluso algunos pueden asegurar que aquella por la que se ha pagado más dinero. Y ahora comparémoslo con las pinturas taoístas, sencillas, humildes, vacías, con poco color. ¿Ante cuál de las dos se nos perturbará más fácilmente nuestra conducta? Pero, ¿y si lo analizamos desde la sinceridad, desde el interior, desde la razón, desde el bien? ¿Cuál es la que es capaz de expresar más con menos? Por eso el sabio se preocupa del cuerpo y no del ojo. El sabio se preocupa de lo que siente, no de lo que ve, ni de lo que oye, ni de lo que saborea. Se contempla a sí mismo, se observa sin ver, se escucha sin necesidad de oírse, se degusta, se gusta. Rechaza lo último y adopta lo primero. Lo simple y lo impreciso de este versículo me resultaba demasiado complicado para poder interpretarlo por sí mismo. Sabéis que cuento con otras versiones para comparar cuando ocurren estas cosas, y en una de ellas es más claro conforme al Tao, y dice: excluye lo uno y persiste en lo primero. Excluye
lo que es la materia y persiste en la nada, que al fin y al cabo, como nos viene repitiendo, es el todo.